Buen día, profesor. Este es el video de demostración de la primera práctica que es generación, demodulación y aplicación de una señal PWM de la clase de comunicación 2. Somos el equipo que está conformado por los alumnos Carlos Cortázar, José Maximiliano y Eder Josué. El video estará explicado en 3 secciones, estas que estamos visualizando, que son la parte de modulación, esta de acá, la parte de demodulación, esta sección de aquí, y la parte de la aplicación de la señal PWM, que es esta de acá. Para eso se usará el software de simulación Multisim versión 14. Con este video se busca demostrar los conocimientos teóricos que se analizaron en clase y cómo es que podemos llevar este conocimiento a algún uso práctico. En este caso será variar la velocidad de un motor. Ahora paso a ceder la palabra a mi compañero José Maximiliano para dar inicio con la explicación. Muchas gracias, Eder. Para entender cómo se realiza primero la modulación y generar nuestra señal portadora, o sea, una señal triangular, debemos entender primero dos cosas. Uno, que como primer vistazo tenemos dos op-amps, el primero en un arreglo de generador de onda cuadrada y el segundo en un arreglo de integrador. Como siguiente punto debemos observar el diseño donde tendremos una frecuencia de la señal moduladora de 50 Hz y una señal de frecuencia de la señal portadora de 1000 Hz, donde tendremos un índice de frecuencia de 0.05. Por experiencia, en este generador de onda triangular hemos propuesto un condensador de 1 microfaradio y resistores de 2 kΩ y 1 kΩ, también teniendo en cuenta que estos valores son los más comerciales. Como hemos visto en el marco teórico, para obtener el valor del resistor que está retroalimentando a la entrada no inversora del op-amp, se deben multiplicar los valores de resistencia, capacitancia y frecuencia de la portadora, dándonos como resultado la resistencia de 8 kΩ. De igual manera, para el voltaje de salida pico de la señal portadora, tenemos que el resultado es el producto de la fuente VCC y el resistor de 2 kΩ entre el resistor de 8 kΩ, dándonos como resultado un valor de 3.75 volts pico, o lo que sería lo mismo 7.5 volts pico pico. Eso de forma teórica, ya que en la aplicación podemos observar que la medición en realidad nos arroja un valor de 6.94 volts pico pico y una frecuencia de 994 Hz, como lo podemos ver en la simulación en el osciloscopio con la onda triangular de color amarillo, que nos da 994 Hz y un valor pico pico de 6.94. Finalmente, para la modulación del PWM se obtiene que a partir de un comparador entre la señal portadora y la señal moduladora, obteniendo la señal PWM, que más adelante será demodulada y usada en una aplicación para controlar la velocidad de un giro en un motor. Para lograr la correcta modulación es necesario que las amplitudes de la señal portadora y moduladora sean prácticamente las mismas. Para lograr esto fue necesario ir variando en milivolts la señal moduladora para obtener un PWM eficiente, que como igualmente podemos volver a observar en la simulación en el osciloscopio, las amplitudes de ambas señales están casi a la misma amplitud, pero se tuvo que ir variando para que nos diera un PWM eficiente, como lo muestra la señal de color magenta del canal 3. Y bueno, ahora le regresaré la palabra a mi compañero Eder, y eso sería todo por la parte de modulación. Bien, para la parte de demodulación de la señal, recordemos que por definición se va a describir como el conjunto de técnicas que son utilizadas para recuperar la información transportada por una onda portadora. Para esta etapa de demodulación se hizo a través de un filtro pasabaja, que si bien sabemos solo nos va a dejar pasar las señales de frecuencia baja, para filtrar y extraer la información original, que es nuestra señal senoidal con una frecuencia de 50 Hz, y eliminar nuestra señal portadora de la señal PWM. Esto se hizo a través de una topología Touch-Thomas, que es caracterizada por el uso de amplificadores operacionales, y como se puede ver en la simulación, se usaron los amplificadores TL084, así como el uso de resistencias y capacitores. Sus correspondientes cálculos están anexados en el reporte. Cabe mencionar que esta topología tiene la ventaja de que es flexible en cuanto al diseño del filtro.
Gracias a este tipo de filtro sabemos que considera un factor de ganancia en el cual la señal de entrada puede reducirse o ampliarse. Como la amplitud de nuestra señal PWM ya es grande, ya no será necesario usar el factor de amplificación y será mejor usar una ganancia que nos permita mejorar la respuesta a la salida de nuestro demodulador. Bien, para recuperar la señal moduladora lo más limpio y original que se pueda, entonces debemos escoger una ganancia que nos permita visualizar mejor nuestra señal original. Y se encontró que dados diferentes valores, que con un valor de 9 kiloohms en R4, que es esta resistencia que se puede apreciar aquí, y un valor fijado en R3 con 3.3 kiloohms, estas son las resistencias que nos van a controlar la ganancia. Podemos apreciar una mejor señal dado que esas resistencias nos dan un valor de ganancia de 0.36. Ahora paso a simular y con la ayuda del osciloscopio demuestro cómo es que se ve nuestra señal una vez demodulada, donde posteriormente se puede ver que la señal moduladora resultante de la demodulación es muy similar a la original, variando unos milivolts en amplitud. Podemos ver que nuestra línea amarilla es nuestra línea original, nuestra señal original, y nuestra señal azul es la señal demodulada. Podemos ver cómo la señal demodulada es bastante similar a la original con un pequeño desfase. Esto pues es ocasionado por los filtros de modulación y modulación inicial. En cuanto a las frecuencias se puede apreciar claramente cómo son ambas de 50 Hz y los valores picos se mantienen muy similares. El original tenemos que es 6.5 volts de pico a pico, mientras que la señal una vez demodulada tenemos una amplitud pico a pico de 6.11 volts. Bien, ahora dejo el micrófono a mi compañero Carlos para que nos explique cuál fue la aplicación de esta señal PWM y cuál es su uso práctico. Yo explicaré la etapa de la aplicación, que en este caso es el control de un motor eléctrico. En la entrada de esta etapa se tiene la señal PWM original, pero para poder realizar la aplicación de la señal PWM es necesario adecuarla, ya que esta posee una amplitud muy grande, además de tener una parte positiva y otra parte negativa, como se puede ver en el osciloscopio, que es esta. La señal deseada debe de ser la señal PWM de 5 volts completamente positiva. Estas características se deben a que con esta señal se controlará el funcionamiento de un transistor de potencia con el que se activa la base de él, permitiendo el flujo de corriente durante los mismos instantes que la señal PWM. Para poder adecuar la señal PWM se requieren dos procesos que se implementaron en una sola etapa. Lo que se hace es utilizar un amplificador operacional para comparar la señal PWM respecto a tierra para que la parte inferior de la señal desaparezca. De esta manera conseguimos una señal positiva. Lo siguiente es reducir el voltaje de la señal. Para esto se utiliza una configuración de resistencias en retroalimentación, con lo que se obtiene una señal cercana a 5 volts, como se observa en el osciloscopio, que es la que se muestra en el canal 2. Esta señal sigue siendo un poco deficiente en cuanto a su construcción y la amplitud. Para poder corregirla, los defectos se utilizaron dos inversores. En el primer inversor se utilizó la señal PWM en la entrada y se obtiene en la salida el complemento de la señal PWM. En el segundo se vuelve a recuperar en la salida la señal PWM original, como se ve en el osciloscopio, que sería el canal 3. El canal 3, que es el superior, en esta señal de salida se puede ver que está mejor construida y es más estable en el voltaje. Al comparar ambas señales en el osciloscopio se ve que son idénticas. Podemos ver que son las mismas, solamente que el canal 3, que es el morado, está mejor construido y tiene una amplitud fija. Teniendo la señal PWM ajustada, se puede realizar la aplicación que involucra al motor.
Se utiliza un transistor de potencia como un interruptor para hacer funcionar el motor en base a la señal PWM. La comprobación de que se está controlando la velocidad del motor es la medición con osciloscopio del voltaje que circula en la resistencia de source. Esta medición indica cómo se está haciendo funcionar al transistor con la señal PWM y en consecuencia al motor. El funcionamiento se muestra en el canal 4, que es el verde. En la comparación de las señales queda comprobado que el funcionamiento del motor está siendo controlado por la señal PWM. Podemos ver que es la misma señal, tanto la que entra al transistor, que es la que controla al transistor y el flujo de corriente, tanto como la que está fluyendo por la resistencia de source, que es la que nos indica que está funcionando el motor. Bien, finalmente podemos expresar que con lo visto y explicado en esta práctica se puede entender el funcionamiento de la modulación PWM, que en este caso se usó para controlar la velocidad de motor de giro. Sin embargo, también puede ser usado para otras aplicaciones como el control de la intensidad de iluminación y modulación de audio, las cuales tienen ciertas variaciones, pero su funcionamiento es el mismo.